en la República Dominicana, ¿cuál es la situación? ¿Estamos tan mal como dicen algunos o estamos tan bien como dicen otros? O por el contrario, estamos ni muy mal ni muy bien que digamos. Bueno, mal, yo leo mucho en la prensa, incluyendo economistas de otros partidos políticos, de la oposición y todo. Pueden haber críticas que el país se esté endeudando, que la inflación todavía los precios suben, la misma historia, pero en términos macroeconómicos, yo dudo que algún economista se atreva a decir que estamos mal. Bueno, No sé con qué datos. Yo reproduje un artículo de Andy Daguarre donde dice que el país está viento en popa. El país ha cerrado el año 2024 con excelentes indicadores. O sea, yo viendo América Latina, porque yo analizo, entro a la base de datos de los bancos centrales en América Latina y todo, y realmente es impresionante. América Latina va a crecer 2% en el 2024, nosotros un 5%. En el 2025 va a crecer 2.1% y nosotros estamos previendo crecer entre 4.75 y 5%. El nivel de desempleo, la pobreza, de los pocos países que los indicadores de pobreza han bajado es aquí. El per cápita de este país ya, nosotros en el 2015 estaba en 7.100 y pico de dólares. Hoy está en casi 12.000 dólares per cápita. O sea, casi 68% de aumento entre el 2015 y 2024 en el per cápita del país, o sea, el ingreso per cápita en términos de dólares. Yo entiendo que tenemos problemas. La deuda también ha bajado, hablan de la deuda, pero la deuda en relación al PIB en el año 2020, ¿ustedes saben cuánto subió? A 65%, casi 68%. No, 65, no, 68%. En el 2021 bajó como a 65%. ¿Ustedes saben cuándo cerró la deuda en relación al PIB el año pasado? 59%. O sea, que ha venido bajando en términos del PIB. Porque no es que ha bajado en términos absolutos, no. La deuda sigue subiendo en términos absolutos. Pero esa deuda en términos absolutos, que debemos 75.000 millones de dólares, no tiene importancia porque lo que toman en cuenta los inversores, los organismos, es la relación con el Producto Interno Bruto. O sea, eso quiere decir que este país tiene capacidad de pago. Este es un país confiable. ¿Me entiendes? Eso es lo que ven ellos, ese indicador. Deuda en relación con el PIB. Y en América Latina, en promedio, hay países que tienen más de 100% de deuda en América Latina. Y el promedio en general está cerca del 90%. Nosotros estamos en 59%. El déficit fiscal, ¿cuánto cerramos el año pasado? 2.9%. ¿Y cuánto había programado? 3.1%. O sea, cerramos con un déficit menor al que se había previsto. Entonces, estamos diciendo que todos esos indicadores, si tú lo comparas con el resto del país, estamos saliendo en todos los informes internacionales que somos una de las economías de mejores resultados. Y en el aspecto de la inversión pública, ¿cuál es la situación? La inversión pública está definitivamente afectada. El volumen de inversión pública el gasto de capital, en términos del gasto total, está en alrededor de un 14.5 o 15%. Es bajo. ¿Pero por qué? Porque yo he insistido que la economía en los próximos años va a ir amortiguándose el crecimiento. O sea, probablemente el año que viene, este año vamos a crecer menos del 5%. Y el año que viene y el que viene probablemente vamos a acercarnos al 4%. ¿Y saben por qué? Porque no hemos aprobado una reforma fiscal. Y mientras ese problema no se resuelva,
la economía se va a ir contrayendo, porque hay una camisa de fuerza. En términos presupuestarios, el gobierno está con una camisa de fuerza. Aquí hay 80% del presupuesto, está comprometido. Educación, con educación, nómina, subsidio a los combustibles y a la electricidad. ¿Y cuál es la otra que se me olvida? Deuda, pago de los intereses de la deuda, 250 mil millones de pesos. Ahí se ve el presupuesto, no hay espacio. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque la reforma fiscal es absolutamente necesaria. Lo reconocen y lo dicen Todos los economistas todos lo los reconocen. economistas y hasta los dirigentes políticos de oposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo he escrito algunos artículos recomendándole al presidente que saque de nuevo la reforma, la revise con algunos sectores, suavicen algunas de las medidas que eran muy duras, porque yo también fui un crítico de la reforma que propuso el gobierno el año pasado. Pero no era para retirarla definitivamente, era para quizás retirarla y revisarla y volverla a reintroducir, porque había algunas cosas ahí que, con el tema del ITEVI, por ejemplo, que productos que no pagaban se disparaban a un 18. Yo decía que eso había que hacerlo gradual, en 2 o 3 años, porque las reformas deben gradualizarse. Entonces, mi opinión era que el presidente debería reconsiderar el retiro definitivo de la reforma fiscal y buscar cierto consenso, no va a haber consenso total, para ver cómo podemos aplicar eliminar algunas exenciones y exoneraciones que son absurdas en esta economía todavía. ¿Qué representaría? He escuchado economistas que han planteado que la reducción de la evasión fiscal podría representar incluso mayores ingresos que lo que representaría la reforma fiscal. Puede representar 3 veces más que la reforma fiscal. No mayores, no, hasta 3 veces más, porque la evasión fiscal es altísima. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que tú no logras resolver eso de un año a otro. Eso es un proceso. Además, mientras tú aquí sigas con la vaca sagrada, no queriéndole poner la mano a ciertas personas, hasta que tú no cojas uno a cierto grupo y lo saques de la, ¿cómo se llama? Donde guardan los cangrejos, ¿cómo se llama eso? Una jaula, tú ahí jale un moño de la jaula, jale otro y lo mete a la justicia por evasión. Entonces la gente va a comenzar a pensarlo 2 veces. Esos son los que financian las campañas electorales. Yo le dije a usted en el último programa, Intocable. el caso de España, no se acuerda que yo me reuní con él. Dijo, ¿cuál es la solución? ¿Cómo ustedes resuelven? El caso Lola. Sí. Caso Lola, sí, Lola que metimos presa a Lola No, Flores. y después a esta señora. Y después metieron, y ahí la gente, los ingresos subieron. Y Shakira y la otra. No, a todo el mundo ahí nadie se salva, porque es así. Si tú no tomas medidas drásticas contra los grandes evasores, y también el problema de la informalidad, que son ya el 80% de las microempresas son informales. No pagan ITEVI, no pagan impuestos de la renta, no pagan beneficios sociales a sus trabajadores, ni pensión. La UAS propuso el bono tributo. Era una propuesta que se podía incluir, o estaba incluida en la reforma, un monotributo, que incluyera todo eso en un solo pago. Y contribuía a la formalización. A la formalización. Y la evasión. Y reduciría la evasión. Claro. Hay formas Pues de hacerlo, pero vuelvo y te digo... Si eso es tan elemental, como tú lo estás planteando, tan sensato y tan beneficioso para la nación, ¿por qué el presidente de la República, el sector económico del gobierno y hasta la propia oposición no se ponen de acuerdo Bueno, en algo como a eso? veces ese tema es muy árido, muy difícil, espinoso. La reforma fiscal en todos los países del mundo que se han intentado llevar al Congreso y aprobación ha generado movilizaciones, hasta muertes. Sí. Yo recuerdo un desayuno de Hipólito Mejía a un grupo económico importante del país, siéndolo ahí
gobernador del Banco Central. Y señores, pero paguen los impuestos. Paguen los impuestos. ¿Ustedes no quieren pagar impuestos? Y el país no puede progresar si no... Sí, no es muy difícil. La gente me pregunta, pero, Malcún, ¿y cuál es el problema que tú tienes con la reforma fiscal? Ahí están proyectando que este año vamos a crecer igual, a 5, 4 puntos. Eso podemos seguir creciendo así y ser el país de más crecimiento sin reforma fiscal. Claro. Digo, ¿Qué lógica? Está bien. Esa curva no hay que la detenga. Eso no se equivoque. En economía no hay desayuno gratis. Hay que pagarlo todo. Todo se paga. Los mínimos errores se pagan. ¿Quién paga todas esas exenciones a sectores poderosos, esa evasión? ¿Tú crees que eso es gratis? Yo lo pago. Todo lo pagamos, eso es del bolsillo que sale. No hay desayuno gratis. Entienda, el dominicano tiene que entender eso. Lamentablemente es así.